Buenas tardes, hermanos. Hoy es miércoles y nosotros estamos con nuestro estudio en el libro de Hebreos y en verdad este va a ser el último de una serie como el número 19 en nuestros estudios del libro de Hebreos, así que vamos a la lectura rápido porque nosotros tenemos mucho que cubrir porque vamos a cubrir todo el capítulo 13, así que oremos. Padre, gracias por hoy día, gracias por el privilegio nuevamente de estar juntos, aún por video, y pedimos, Señor, que este mensaje toca muchas vidas, muchos corazones, y esperando, Señor, que nuestros corazones son terreno fértil, Señor, para recibir tu palabra como semillas en nuestra vida. Así que ahora pido, Señor, que nos acompañe, nos enseñe por tu Espíritu Santo, que tu palabra tenga en abundancia morando en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo he visto por lo menos uno de mis hijos que entraron en servicio militar y yo tengo noticias de que una vez que un joven entra en servicio militar, eso fue en Estados Unidos, me imagino igual acá en Chile, después de 2 años la persona sale y se nota es una persona diferente. Los años en el servicio militar ha tenido su efecto, y no es solamente colocando un uniforme, así que es aún sin uniforme la forma que habla con autoridad y otra cosa muchas veces, sí señora, sí señor, etcétera, mucho más ordenado en la vida. He visto en muchas ocasiones, incluso jóvenes chilenos que después de un par de años allá en el servicio, era otra persona, se notaba la diferencia. También se notaba la diferencia cuando alguien estuvo con Cristo, porque en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, se notaba que Pedro y Juan eran personas sin letras, así que no era gente educada en el sistema del día, pero resulta que se nota que dicen que ellos habían estado con Jesús. Voy a leerlo entonces el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Ahora, si la gente estuviese examinando mi vida, o si la gente estuviese examinando tu vida, van a llegar a la misma conclusión: él ha estado con Jesús. Entonces, eso más o menos es lo que vamos a ver hoy día en el libro de Hebreos capítulo 13. Por tiempo no voy a leer todos los versículos, aunque vamos a tocar todo. Vamos a empezar en los primeros 6 versículos y después vamos a leer versículos 14 a 21. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Ahora, vamos a saltar de nuevo por tiempo. Versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de las tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, nosotros vemos de que estamos en un proceso. Todo el libro de Hebreos es un libro o un sermón o un tratado, varias formas diferentes de describirlo, que está tratando un grupo de cristianos que eran de los judíos, que estaba pasando una dificultad por persecución fuerte, de tal manera que algunos están pensando en volver hacia atrás, lo que llamamos apostasía. Entonces, con esta apostasía ya llegamos a capítulo 11, 12 y 13 como un juego. Capítulo 11 habla de los ejemplos de la fe. Capítulo 12 habla de la exhortación para la fe. Y capítulo 13, lo que vamos ahora vemos, habla de la evidencia de la fe. Eso es lo que vamos a tratar hoy día, es la evidencia de fe. Es decir, que fe no debe ser de la boca por afuera. Fe debe demostrarse en nuestras relaciones, tanto como entre todos nosotros, tanto con los líderes que tenemos, que Dios ha puesto sobre nosotros, y especialmente con Dios. Ahí nosotros vemos esas tres clases, los demás, los líderes y Dios. Acordando de Mateo capítulo 22, versículo 37 a 41, cuando le preguntó a Jesús qué es el más importante mandamiento, por decir, y Cristo dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con ese dos, arriba vertical con Dios y horizontal con su prójimo, vamos ahora con esto empezar con la primera parte del capítulo 13, que está hablando sobre una fe genuina en Cristo Jesús, demuestra en el amor que nosotros tenemos a los demás. Y vamos a ver que hay tres palabras que se usan normalmente para amor. Es agape, el amor divino, sacrificial; fileo, que es el amor entre hermanos, hermandad, amistad; y eros, que es el amor físico, donde viene la palabra erótico. Entonces, con esto vemos que el número 1 dice que nosotros debemos amar, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Y ese amor fraternal, estamos hablando de la palabra Filadelfia. Y después en versículo 2 habla de filoxenias, es decir, que debemos amar a lo conocido, Filadelfia, y lo desconocido, filoxenia. Entonces estamos hablando de todo está incluido, conocido, desconocido, todo está involucrado. Y dice acá que a veces algunos han aún atendido a ángeles sin saber. No sé si está hablando de ángeles como el ser celestial o ángeles los enviados, los mensajeros, por ejemplo, pastores, etc. Pero aquí está diciendo, me hace acordar de cuando Jehová y dos ángeles aparecieron en Génesis 18 con Abraham. Abraham atendió a los tres. Después los dos ángeles fueron a Lot, y también vemos que con Lot también Lot está atendiendo a ellos dos sin saber que eran ángeles celestiales que habían visitado. Entonces aquí nosotros vemos de que está hablando de hospitalidad, porque en los tiempos bíblicos no es como hoy. Hoy hay hoteles residenciales y etcétera, hasta gente arrendando departamentos, etcétera, donde uno puede llegar. Pero en los tiempos bíblicos había quizás algunos pocos, como el mesón donde llegó José y María en ese tiempo. Había ciertos, pero no suficiente normalmente, así que era necesario que alguien recibiera una invitación. Y esto aquí está diciendo que debemos practicar la hospitalidad. Entonces, pero también dice que debemos estar amando a los amables y no amables, a los conocidos y los desconocidos. Dice en Colosenses 3:13, soportándoos los unos a los otros. Y resulta que, porque hay alguna persona que es soportable y hay otra persona que son insoportables. Y esa es la diferencia cuando uno tiene la fe de Cristo Jesús salvo y está bien en su relación con Dios. Su demostración de amor no solamente es para los amables, no solamente para los conocidos. Debemos amar a todos. Entonces,
Tenemos la tendencia del ser humano. El ser humano siempre está evaluando a quién lo acepto, a quién no lo acepto. Es como cuando, no sé si lo hace en los colegios, pero de repente en el colegio, cuando yo era joven, niño, había, por ejemplo, vamos a tener un partido de un deporte, por decir. Entonces toda la clase tiene que estar participando y hay 2 líderes y cada uno va a empezar a escoger su equipo. Yo escojo a él, yo escojo a él. ¿Y quiénes son los primeros escogidos? Son los más deportistas, los más populares, etc. ¿Y quién llegan a último 2 o 3 y dicen, no, tú puedes tomarlo? No, tú lo tomas, toma. Entonces nadie quiere. A lo mejor yo era uno de ellos, que nadie quería escoger a mí. Pero en la vida cristiana, con Cristo como nuestro Salvador personal, no debemos estar actuando como el mundo, solamente amando a los amables y soportando a los soportables. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo alguien puede decir, este hombre estaba con Jesús? Mire su trato a los demás, a los no amados, a los rechazados, a los demás. Mire, tienen un amor genuino aún hacia ellos. Entonces también dice, ese es el Filadelfia, el fileo. Después vemos en la parte de agape, ese amor sacrificial, versículo 3. Acordaos de los presos como si estuviesen presos juntamente y con ellos, y de los maltratados como estuviesen en el cuerpo. Ahí hay que entender que durante el tiempo ya que está sido escrito ese libro, Nerón, emperador de Roma, quemó la ciudad de Roma y echó la culpa, acusó y echó la culpa a los cristianos, y los cristianos estaban siendo perseguidos como nunca. Es como cuando había un caso de una iglesia que está abierta durante esa pandemia, es peor, que ellos son responsables de todo, así, aunque cuando salieron de San Lorenzo y había todo está en la calle y nadie dice nada. Pero aquí entonces está echando toda la culpa a los cristianos. Entonces muchos fueron presos, maltratados, tortura, castigo físico y hasta la muerte. Entonces aquí está hablando específicamente que nosotros debemos acordarnos de ellos, atender en una forma especial, que dice en Hebreos capítulo 10 versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Entonces, en primer lugar, Filadelfia hacía todo, amando. Después, acordarse de los perseguidos. Yo sé que Chile es un país de solidaridad, así siempre cuando hay una necesidad hay una solidaridad de todos para ayudar a las personas con necesidades, cuando un tsunami, un terremoto, etc. Pero aquí estamos hablando de una solidaridad en el cuerpo de Cristo. Estamos hablando que nosotros debemos reconocer un pastor que estaba en el sur, que estaba teniendo un culto y fue arrestado supuestamente, y todos los diarios andaban en contra. Nosotros como iglesia debemos estar apoyando todo lo que podamos a los que han estado al objeto de persecución. Entonces, también debemos tomar en cuenta cuando otros sufren. Ahora escuchamos de Guillermo, de Pamela y Pilar, que ya tiene COVID, también Mario, que también tiene COVID. Entonces, hablando de gente de la congregación, quizás no nos ha pecado a nosotros todavía, pero debemos sentir que su dolor es nuestro dolor, que su pesar es nuestro pesar. Tener una solidaridad adentro de la congregación hacia todos. También nosotros podemos ver después, en versículo 4, está hablando del amor, está hablando de agape, fileo, ahora eros. Honroso sea en todo el matrimonio el hecho de sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora está hablando sobre el amor físico, está hablando de que debemos tener pureza en nuestras vidas. Es decir, que el amor físico tiene su lugar, es algo muy bello que Dios planificó y programó y regaló al ser humano, pero siempre en los confines del matrimonio, punto. Nada más, no en otro, no está en pololeo o en noviazgo o amistades o en hermandad de la iglesia, absolutamente no. 1 Corintios 6,
Versículo 13 dice que todo otro pecado que hacemos está fuera del cuerpo, pero cuando él practica fornicación es algo contra su propio cuerpo, cuerpo físico y cuerpo de la iglesia. Entonces vemos de que en la ley de Moisés había sanciones fuertes contra inmoralidad, sea fornicación y adulterio. Pero aquí Dios dice, yo, no la ley, yo voy a tomar cargo de los fornicarios y los adúlteros. Así que Dios quiere en su iglesia una iglesia pura. Y yo en mis años yo he visto la moralidad del mundo bajando. Y tomando la iglesia como 2 pasos atrás el mundo sigue bajando y la iglesia como 2 pasos atrás. En los días cuando yo era joven, era muy mal mirado unos jóvenes estando solos en un lugar que no fuese público. Era mal mirado. Sin embargo, yo he estado en lugares donde en la iglesia misma deje que el joven lleve a una jovencita en su dormitorio, etc. Y todo está bien. Entonces, baja. Entonces, yo sé que el mundo desafortunadamente no solamente está aceptando la derrota moralmente, la busca la derrota y se burla de los que tratan de mantenerse puro. Me acuerdo mis hijos en la escuela, donde por no participar activamente en ese área de la vida, estaba muy mal mirado y se burlaba mucho y todo esto. Así que vimos un mundo que todas las patas arriba y la moralidad es absolutamente echado por afuera. Ese es el mundo. Pero en la iglesia estamos mirando aquí que debemos tener la pureza. Ahora, después dice en el próximo versículo, dice versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Entonces dice en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, en versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nunca hemos visto una carroza saliendo, ¿cierto?, con un acoplado atrás con todos sus juguetes de la vida. Nada hemos traído al mundo, llegamos vacío, es decir, llegamos desnudos y vamos a salir desnudos. No vamos a llevar nada con nosotros. Así que dice, nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y mucha codicia necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, que aquí estaba hablando de que no debe agape a las cosas. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que está al mundo. No améis, no agape, que las cosas no deben ser las cosas. Ahora, materialismo no es la cantidad de posesiones, es la actitud a las posesiones, porque ahí en 1 Timoteo 6 nuevamente dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. No dice que saca toda su riqueza, sino dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosas, generosas. Es decir, que no es la cantidad de cosas, es la actitud. Y yo lo he visto muchas veces de que debemos adorar a Dios, debemos amar a la gente y aprovechar las cosas, pero la sociedad es más al revés. Adoren las cosas, aprovechen la gente y son negligentes con Dios. No debemos ser codiciosos, no debemos ser de avaricia, porque es como cuando alguien tiene una sed y toma agua salada, como del mar, o agua dulce, como Coca-Cola,
en vez de satisfacer la sed, produce más sed. Lo mismo, consigo más cosas materiales, no me satisface, me da ganas de tener aún más. Después consigo más, me da ganas de más y nunca estoy satisfecho. Y al final empieza a perder el valor de las cosas. Entonces, nosotros debemos realizar de que esas son cosas que debemos amar a todos. Nosotros debemos aún recordar o acordar de los presos. Nosotros también debemos mantenernos puros en matrimonio, en nuestro cuerpo, y también de no tener avaricia. Esas son evidencias de alguien que realmente tiene una relación con Dios por fe. Ahora, entonces en Proverbios 30, versículos 8 y 9, a mí me gusta lo que dijo el salmista, de Proverbios, porque dice, no me da ni riquezas ni pobreza. Aquí está más o menos aquí en el medio. Así que ahora el segundo grupo en que está la relación involucrada son los líderes espirituales. Entonces dice en versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no dejé llevar de doctrinas diversas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, es decir, comidas, con nunca aprovecharon a lo que se han ocupado de ellos. Después van a ir al versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, etc., no que ellos dan cuenta por sí. Entonces vamos a ver ahora la relación de los cristianos con sus líderes espirituales, porque por su persecución muchos se habían alejado de públicamente manifestar su fe abiertamente, y en ese sentido también estaba alejándose de sus líderes espirituales. Ahora, dice acordarse de ellos que hablaron, habla del pasado, lo que ha hecho en su vida. Yo, pensando por el mensaje, empecé a contar, yo he tenido 8 pastores diferentes en mi vida y 5 iglesias diferentes también. Entonces, mirando a cada uno de estos pastores, cada uno tenía áreas fuertes y débiles distintos, ministerios distintos, filosofía, etc. Pero cada uno de ellos era digno de mi seguimiento. Y aquí está diciendo que nosotros tomamos, porque muchos de ustedes han venido de otras iglesias, tenían otros pastores también, y lo que está pidiendo en primer lugar es la solicitud en seguir, no solamente mirando la enseñanza de tal predicador, porque hay algunos predicadores que son muy buenos para enseñar, predicar, etc. Pero eso no es lo que dice considerar cuál haya sido el resultado, no el proceso, el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, yo no solamente mirando los pastores que yo he tenido, yo estoy mirando cómo eran sus hijos. Estoy hablando sobre cómo eran sus actitudes, su familia, su matrimonio. Me acuerdo un colega, no era pastor mío, pero un colega, otro misionero. Y cada vez en campamento siempre se puso enojado del deporte. No, tú, tramposo, no, mira, mentira. Y me daba tanta vergüenza mirando, porque hay muchos jóvenes mirando a ese misionero que predicaba del amor del Señor y todo allá en el púlpito, pero ya algo se transformó en él cuando está jugando la pelota, así que como un monstruo sale. Entonces, uno tiene que mirar no solamente la prédica, uno tiene que ver qué es el resultado, pensando en sus actitudes, su familia, sus hijos, su vocabulario, su trato de la gente, su amor, su compasión, cosas de esa naturaleza. También hay que ver qué ha sido el resultado de su ministerio. Dios le ha dado fruto, no le ha dado fruto, le ha dado buenas conversiones, cosas así. Entonces, en esto la evaluación es más allá de la boca por afuera. Ahora, yo estoy mirando el versículo 1 a 6 en el capítulo 3 y dije, quizás ese fue mandado a los líderes, porque tanto yo veo en nuestros días los escándalos de iglesias a lo largo del mundo, de pastores hablando de que lo que no tiene compasión, otros que ellos que no están
en solidaridad con los demás en la necesidad, los que han caído en inmoralidad, los que son avaros, los que están ahí solamente buscando dinero. Yo leo los primeros 6 versículos y digo, wow, ese podría ser para todos los pastores, como dice en 1 de Timoteo 3, cuando está hablando sobre obispos. Si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Pero es necesario la lista, es necesario que sea irreprensible, más allá de acusación. Entonces lo que dijo Pablo, lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí, es que de dicho, hecho, mucho trecho, o padre gatica que predique y no practique. Entonces dice, antes de yo voy a imitar a alguien, yo quiero ver realmente cómo es, y voy a imitar lo bueno, no todo. Y cuando va a imitar un líder espiritual, cuidado, porque me acuerdo que alguien vio un buen jugador de fútbol. Estaba enamorado con ese jugador de fútbol. Ese jugador era lo mejor de los mejores, muy popular, etc. Entonces, muchos niños están mirando, enfocando a ese. Yo quiero ser igual como él. Pero mira el problema. Quiere tener el color de pelo igual, quiere tener el corte de pelo igual, quiere usar la camiseta igual, quiere también tener el marca del auto igual, quiere todo ese tipo de cosas, pero olvida de que es los años de sacrificio, su pasión para jugar, su método para jugar, su forma de jugar en equipo, etc. Entonces resulta que copia la cosa correcta. Dice, a mí me gusta el pastor, yo quiero comprar un auto igual como él. No, hay que ver qué es lo que él está haciendo y dice que hay que imitar. Hay varios pasajes en la Biblia que empiezan a hablar sobre esto de la imitación. Pablo, por ejemplo, dijo en 1 Corintios capítulo 11, por favor, dice. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O 1 Corintios capítulo 4 también, versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis. También hay otro en Gálatas, hay otro en Efesios, hay otro en 1 Tesalonicenses. Pablo a menudo está diciendo, y ellos imitaron. La palabra imitar es la palabra mímica, ¿ok? Mímica, es decir, que yo quiero igual como él. Es como, yo estaba en La Serena una vez y predicaba, de repente un día no hay un culto, etc., pero la gente está conversando todo. Yo veo un niño que se coloca una silla atrás del púlpito y coloca arriba de la silla y empieza a imitar la forma que Pastor David estaba predicando en la iglesia, ¿ok? Entonces, eso es lo que está diciendo, que debemos imitar la fe por el resultado de la persona que lo ha vivido así. Entonces, después dice en ese también que, volviendo a Hebreos 13, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sé por qué puso esto justo aquí o no, pero sabemos de que ese versículo que se cita mucho. Pero esto es decir que Cristo es el gran ejemplo. Él era igual, nunca cambió. Y nosotros debemos tener también una vida donde somos transparentes y siguiendo igual, no como cambiando cada rato, así que un día es bueno, otro día más. Ese es algo que provoca mucho a familias, a hijos, etcétera, a iglesias, cuando el pastor un día es así, el pastor otro día está acá. Un día animado, vamos a conquistar el mundo, otro dice, nosotros vamos a perdernos. ¿Entienden? Jesucristo el mismo hoy, ayer y para siempre. Como en esa parte donde hablamos de imitando al Señor, siempre es constante, y los pastores deben ser siempre constantes, tanto adentro de la casa, tanto afuera de la casa, tanto en la calle, tanto en la iglesia, etc. Después dice en cuanto al seguimiento, versículo 9, no dejé de llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ahí también tenemos que cuidarnos, especialmente hoy, hay tantas cosas que están saliendo en el internet, y prédicas, sermones de alrededor del mundo que nosotros estamos escuchando, tan bonito. De repente alguien dice, pastor, ¿qué piensa de ese pastor? Y digo, no, ese es un hereje, no escucha a él, ¿qué está haciendo?
¿entiende? Hay que tener cuidado. Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 30, cuidado porque después de mi partida, dice Pablo, otros van a entrar y arrastrar discípulos tras ellos, otra doctrina. Habla de seguro de Pedro también, de que falsos maestros van a entrar a hacer mercadería de vosotros, sacando su dinero. Por eso cuidado con gente de la iglesia que siempre está tomando una ofrenda especial, pero no a los oídos del pastor, porque hay gente que quiere hacer mercadería de vosotros. Y esa también es una razón porque yo soy sumamente celoso del púlpito. Es decir, que yo no quiero que cualquier persona que está poniéndose enseñando, porque yo soy responsable. Así, muchos me critican, yo soy muy egoísta, no quiero que nadie más. No, yo traigo otro pastor de vez en cuando yo sepa que es un pastor digno para predicar a la gente. Y ustedes son demasiado importantes para mí que yo deje a cualquier persona decir cualquier cosa. Y uno puede decir, pero la persona es muy sincera, pero uno puede ser sinceramente equivocada. Yo prefiero que alguien sepa la palabra antes de enseñar, y también yo puedo ver el resultado de la fe de una persona antes de dejarlo también que esté enseñando a la congregación. Por eso también cuidado con ecumenismo, todos los grupos que se juntan y hay de todo tipo de iglesias diferentes. Eso produce confusión. Ecumenismo siempre produce confusión. Aquí hay alguien que cree que habla en lengua, otro no. Uno que piensa que la salvación se pierde, otro no. Uno piensa que aquí se bautizar del Espíritu Santo, otro no. Entonces, todos juntos vamos a conquistar el mundo. No, ecumenismo no es correcto porque andarás dos juntos si no estuviese de acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo sé que puede estar enojado conmigo, pero yo soy muy celoso del púlpito porque no quiero que nadie se predique de ese púlpito, que no sea algo digno y que siga absolutamente la palabra de Dios. Entonces, después llegando allá, incluso cuando uno va por el internet, antiguamente en La Serena gente estaba robando casas y la manera de hacerlo estaba llegando y las casas tenían como perros guardianos. Entonces yo traería algo dulce para el perro y colocando un poco de veneno, tirando allá en el patio, y el perro, sintiendo algo muy dulce, y come ese mordisco, digamos, de carne, otra cosa, y después se muere. O por lo menos está envenenado y no puede guardar la casa. Entonces los dueños sabios habían enseñado a sus perros de no comer nada, no importa cuán agradable que sea. No puede comer nada que no viene desde el dueño. Entonces resulta que de esa manera el mundo trata de dar cosas muy sabrosas, pero muchas veces hay una doctrina hereje adentro y tiene que cuidarse. Y si yo dijera lo que yo escucho de varias iglesias evangélicas a lo largo de la ciudad, estaría asombrados las diferencias que ellos están enseñando, hasta una que decía que la Biblia no es tan importante. Entonces, por eso yo digo que no por el hecho que dice que es evangélica, etc., es bíblico. Nosotros necesitamos estar dedicado a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, después dice que en versículo 17 hay que someterse a la autoridad, sea la familia, al papá, sea también al gobierno, al presidente, al colegio, al director, al trabajo, al jefe. Autoridad es una extensión de Dios, porque toda autoridad comienza con Dios. Dios es la última autoridad, pero Dios ha establecido autoridades aquí. Romanos 13, por ejemplo, durante el tiempo de Nerón, está diciendo hay que someterse a las autoridades. Pedro también dice lo mismo en sus epístolas. Entonces, también padres, hijos, obedecer a vuestros padres, el primer mandamiento con promesa, vida larga. También, pero acá en la iglesia también hay cierta autoridad. Y alguien pregunta, ¿por qué creo que hay una autoridad? Es que pasa que, mire lo que dice. Ellos tienen que dar cuenta. Si yo tengo la responsabilidad de dar cuenta por los hermanos, miembros de la iglesia, acá en Iquique, entonces yo quiero tener la autoridad que acompañe la responsabilidad y responsabilidad acompañe la autoridad. Así que, por ejemplo, si tengo que rendir cuenta, yo no quiero que nadie me diga lo que puedo o no puedo predicar. Yo conozco iglesias donde el pastor no tiene ninguna autoridad y los hermanos de la iglesia deciden todo. Yo personalmente no voy a pertenecer a una iglesia así.
Porque si yo no tengo la autoridad y el derecho de predicar lo que Dios pone en mi corazón, yo no voy a estar en esa iglesia. Es decir, que autoridad. ¿Por qué autoridad? Porque yo tengo que rendir cuenta a Dios. Y si la iglesia es un desastre, ¿quién es responsable? Yo soy responsable. Si el hogar es un desastre, ¿quién es responsable? El padre. Si está entrando un país en guerra, ¿y quién es responsable? El presidente. Autoridad siempre tiene que rendir cuenta. Entonces, en ese sentido, tengo la autoridad como pastor, pero también tengo que rendir cuenta a Dios por lo siguiente. Pero ¿qué tipo de autoridad tengo? Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5. Antes que piense que, Pastor David está poniéndose como dictador de la iglesia. No. Aquí dice en 1 de Pedro 5 qué tipo de ancianos, pastores, obispos que debemos tener. Y dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no bajo, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, ese es el tipo de autoridad. No es una autoridad de andar mandando, es una autoridad de ejemplo y mostrando cómo se debe estar viviendo. Y finalmente, para los líderes, versículo 24, hay que saludar a los pastores, hay que acordarse, ellos también son humanos. Finalmente, lo más importante es adorar a Dios. Versículo 6 de nuevo de Hebreos 13. Dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Después versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Versículo 10 hasta versículo 13 está hablando de que Cristo también murió afuera de la ciudad por nuestros pecados. Entonces, y después va a llegar a hablar después en versículos 20 en adelante. Ahora, lo que pasa es que yo veo 4 promesas por Dios, porque Dios es digno de nuestra adoración aunque no nos diera nada. Dios es Dios, Dios es el dueño del universo, el Rey de Reyes, Dios es el soberano, Dios, el Padre celestial, el que nos da vida. Entonces, número 1, ¿qué promesa me da? Es mi ayudador, versículo 6. Número 2, es siempre lo mismo, versículo 8. Número 3, su sacrificio es suficiente para nuestro pecado, mejor que el antiguo pacto, versículo 10 a 16, o 10 a 13. Y también me trae una nueva ciudad, un nuevo reino, recompensas, que está en versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, todo esto llegando hasta versículo 20 y 21, pero primeramente versículo 15 y 16. ¿Qué es nuestro culto a Dios? Ya estamos llegando al fin del libro de Hebreos, así un poco de paciencia porque vamos a ser un poco largo hoy día. Pero versículo 15 dice, entonces, con todas estas promesas, ¿qué es nuestra actitud? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Vertical. Nosotros debemos adorar a Dios, alabanza, testimonio, evangelización, apologética, siempre nosotros expresando. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que más sale de su boca? ¿La pandemia, las protestas, la economía, o Dios, el Cristo, el Espíritu Santo y su palabra? ¿Entiende? ¿Cuál está en su corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. También así que es vertical, también es como dice Mateo 22, 37, el primer mandamiento, amarás a tu Dios. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Y ese es el versículo 16. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Servicio, adoración a Dios y servicio a nuestro prójimo. Ese es los mandamientos 1 y 2. Amarás a Dios, amarás al prójimo. De tales sacrificios se agrada a Dios. Dios no está interesado en que uno está arrastrando de la batita sobre un monte allá a lo largo de Chile por un rito religioso. Lo que Dios quiere es amar a Dios y también servir al hombre. Entonces, con esto vemos de que cuando yo estaba en la universidad, uno de los cursos que yo tomé era publicidad. En ese curso de publicidad estaba mostrando como una página de publicidad en una revista,
y mostraba que ellos tenían un arte, una ciencia, cómo tener todo, letras, cuadros, líneas, todo está con una línea dirigiendo sus ojos hacia el punto que quiere, comprar, vender, grabar, etc. Entonces, una de las formas es ese, un S así. Entonces comienza mirando la cosa, los productos acá, después hay una cosa aquí, después saliendo acá, y el ojo naturalmente sigue todo esto y llegando así, ¡pum! Dice el precio o lo que tenemos que hacer, comprar. El libro de Hebreos estaba moviéndonos entre dos partes, entre lo bueno de seguir al Señor y lo malo de dejarlo, pero llegando todo a este punto, el punto clave. ¿Qué quiere Dios a través del libro de Hebreos? Si no ha escuchado los sermones hasta el momento, ¿qué es Hebreos? Este versículo que dice, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos en la Biblia el pastor, tenemos el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. El buen pastor, Juan 10:14, murió por las ovejas. Aquí el gran pastor vive en el cielo por sus ovejas. Y también el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5 y versículo 4, el gran o príncipe de los pastores vuelve por las ovejas, murió por las ovejas. El buen pastor vive aplicando la sangre de su sacrificio por las ovejas, el gran pastor, y el príncipe de los pastores, él vuelve a buscar las ovejas. Ahora, entonces en esto nos haga apto. Filipenses 1:6, el que comenzó vosotros la buena obra la perfeccionará. Romanos 8, 28 y 29, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, porque estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Podemos hablar mucho, pero en el libro de Juan, capítulo 3, Cristo está hablando con Nicodemo, y Nicodemo no tiene la menor idea de lo que está hablando Jesús. Entonces Jesús empieza a usar una ilustración. El viento mueve o pasa y no sabemos a dónde va ni dónde viene. Y quiero usar el viento por un momento porque yo estudiaba meteorología ya en la Fuerza Aérea. Y voy a ser sincero, no se ve el viento no se ve. Y yo sé que mi mamá va a decir, sí, pastor, yo he visto viento mucho allá en la playa. No, el viento no se ve. Lo que se ve es la evidencia. Es la evidencia del viento. Por ejemplo, podemos ver que ahora es blanco ya el mar, hay mucho viento. Ola grande, hay viento. Mira, los árboles se están moviendo, viento. Mira las hojas en el calle, están bailando, así, viento. Mire, siento algo en mi mejilla, viento. Mire, mi pelo anda como alote, viento. Pero no vemos el viento, vemos la evidencia del viento. Y eso es lo que es el mensaje. No vemos su fe, vemos la evidencia de su fe. Y mi pregunta al leer de esas 19 lecciones sobre Hebreos, ¿tu vida demuestra la evidencia de genuina fe en Cristo Jesús? Hay un dicho antiguo en 1500 en Europa, y traducido el dicho es lo siguiente: la prueba del budín está en comer. ¿Okay? La prueba del budín está en comer, es decir que puede hablar del budín, etc., pero si quieres saber cómo es el budín, una comida en ese tiempo, hay que probar, hay que comer. Entonces, la prueba de su fe está en la evidencia. No me diga que tenga fe. Santiago dijo esto: muéstrame tu fe. Tú hablas de tu fe, yo voy a mostrar mi fe. Evidencia. Y eso es lo que es Hebreos 13. Terminando todo Hebreos, es la evidencia, es lo que determina. Hay evidencia en tu vida que ellos van a decir: yo conozco a esta persona, ha estado con Jesús. Piénsalo. Ese es el propósito del libro de Hebreos. Gracias, el que el Señor les bendiga.